Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo que en la escuela nosotros hacemos como ficha de personaje. Tenemos un perfil, un frente, en este caso lo he puesto al revés, no sé por qué. Suelo pedir que primero se haga el frente y después el perfil. No hacemos trasera por intentar abarcar unos cuantos elementos que os explico ahora en toda una ficha. Vamos a intentar no hacer unas fichas tan elaboradas como las que vemos a veces en los libros de oficio de Marvel o DC. Porque sobre todo estamos aprendiendo, entonces no tenemos que complicarnos demasiado la vida. Un poquito sí. Tenemos un personaje de frente y de perfil. ¿Por qué? Pues por ejemplo, este personaje, aquí vemos que aquí tiene un lado de la cara estropeado, tiene un garfio aquí, el arma aquí, entonces no es un personaje simétrico, con lo cual tenemos que tener en cuenta que algunos detalles que tiene no son iguales en un lado que en otro. Aquí tiene una mano, aquí tiene un garfio, por aquí vemos un tubo que aquí hemos hecho que va por detrás a una especie de mochila, es una especie de mutante, y aquí tiene una cartuchera donde tiene un arma. Pues no es el típico personaje diseñado igual, no es un traje, por ejemplo, de superhéroe, que generalmente son simétricos. Eso se hace en general se diseñan así por comodidad, no por otra cosa. Pero lo natural es que no llevemos las cosas todas iguales, perfectas, equilibradas en un lado y en otro, porque es así. Como es en principio para nosotros mismos o para colaborar con un amigo en un fanzine, en una historia, lo tenemos ya básico. ¿Qué es lo siguiente que pido hacer en la ficha? Bueno, lo siguiente que pido hacer generalmente son estas caras. De 3 a 5 expresiones básicas, pero básicas para todos. Enfadado, triste, contento. Pero he tenido que pensar en cómo es mi personaje, cómo quiero que sea, y entonces estas caras quiero que representen a ese personaje en estas situaciones. ¿Cómo es ese personaje enfadado? Pues como un Hulk, ¿vale? Muy enfadado, puede abrir la boca y tener los dientes así marcados. Triste, puede estar triste. A Hulk no le quiere nadie. Y hemos imaginado aquí que es un personaje como que no tiene mucha inteligencia, que tampoco tiene emociones, o que no tiene casi emociones, y hemos pensado que, por ejemplo, no sabría sonreír, porque sería su punto a destacar. Pues le hacemos en la versión de contento y alegría. En alegría le dejamos como una especie de mueca extraña, pero no sonríe. Bueno, pues eso es la particularidad de este personaje y la estoy reflejando muy bien en estos sentimientos. Si, por ejemplo, tuviéramos un personaje muy canalla que todo el rato se está riendo de todo, hasta enfadado, podríamos hacerle algo más feliz. Porque aunque se enfade, puede mantener una expresión que otros personajes de tu creación no van a tener. Si fuera un personaje que nunca se enfada, el de enfado le haríamos pues plano, ¿vale? Esa es la idea. Luego, ¿qué más ponemos en la ficha? Más detallado, porque lógicamente en este muñeco, o a lo mejor no lo hemos detallado tanto, cómo funcionan sus armas, sus utensilios. No tiene por qué ser solo armas, pero en este caso tiene el garfio, aquí vemos cómo está hecho, tal. Podríamos incluso explicar unas cuantas cositas por si alguien lo tiene que dibujar por nosotros. El arma, que aquí no vemos, pero que es importante, por ejemplo, en la historia, luego la va a sacar, vamos a verla, pues tenemos que dibujarla y diseñarla previamente. Y, por ejemplo, tiene un gato lagarto que lo tiene en casa, no lo tiene para pelear, pero lo tiene en casa. Queremos reflejar que, pese a todo, tiene ciertos sentimientos que descubrimos luego y tiene una mascota. Curiosamente es igual que él, tiene un lado ahí estropeado, mutante, y tiene una cola de... yo qué sé, lo que sea. Vale, esto sería un poco la ficha básica que nosotros pedimos en la escuela, en el saloncito del cómic, que hagan a los alumnos. No es tan elaborada como vemos a veces en los cómics de DC o de Marvel, en los handbook, que se dice. ¿Para qué se hacían los handbook? Precisamente para esto. Para que luego todo dibujante que se acercara a una serie tuviera fácilmente una guía donde ver diseños de personajes, diseños de trajes y tal. Ahora que se actualizan tanto los trajes, que casi cada dibujante da su nueva versión del traje y demás, no sé muy bien a qué nivel funciona este. Imagino que te mandan materiales muy a zarrumbullón de lo que se está haciendo, de qué es lo que tienes que dibujar, y si Batman tiene el murciélago así o asá en este mismo mes.
pero esto ya es algo que ahora mismo se me escapa. Ya me informaré con amigos, a ver cómo están las... Pero para nosotros, para crear nuestro propio cómic, como aficionados, con esto es suficiente, con esto es mucho más que suficiente. Haciendo fichas no solo de este, sino de todos los personajes que vayan a ser importantes en la serie nuestra, en nuestro cómic, lo tenemos cubierto. Y si vamos a trabajar con un amigo que es él, el dibujante, pues con esto es ideal que lo hagáis entre los dos, que lo decidáis entre los dos, o si por lo que sea no estáis en contacto, estáis en ciudades diferentes, al menos que el guionista, aunque sea con monigotes, trabaje un poquito en dibujar estas cosas importantes para explicárselas al dibujante. Ha llegado la hora del truco. ¿Cómo puedo crear un personaje que tenga una personalidad concreta, que se comporte siempre igual, que no se me olvide? ¿Cómo puedo hacer que no se me olvide que he creado un personaje con una personalidad? No es tan tonto esto, ¿eh? Si creamos un personaje, hay otros trucos, como por ejemplo crear una ficha de juego de rol y crear ahí a nuestro personaje, la habilidad para no sé qué 3, hablar con las personas 6. Eso está muy bien como una pequeña base, pero probablemente cuando desarrollemos la historia nos vamos a olvidar de cómo se comporta ese personaje, qué diría en un momento o en otro. ¿Cuál es el truco indispensable de todo escritor, todo creador que se precie para crear personajes? Inspirarse en la realidad, en este caso, en un amigo o familiar vuestro. ¿Cómo es tu tío? Tu tío es un tío muy guay que te lleva por ahí de fiesta, qué tal, qué cual. Es un poco ligoncete y un poco trasnochado. Al personaje que quieras, hazle como ese, exactamente como ese. No se te olvidará ni por un momento cómo respondería a alguien en una situación concreta. Y es la mejor manera de mantener ese personaje. En mi caso, por ejemplo, como un pequeño ejemplo, el señor Efer en Green Onions es mi amigo Fernando, mi amigo Fer. Lógicamente, el señor Efer, esto no tiene misterio que tenga un nombre así. Pero en la historia, en el cómic, es una especie de contrapartida, de parodia extraña del señor Spock. Todo lo contrario del señor Spock era mi amigo Fer, ¿vale? Entonces me hizo mucha gracia ponerle en esa situación, en ese papel donde sería todo lo contrario. Ni sería alguien diplomático, ni sería alguien que se cortaría un pelo para decirte lo primero que le pasa por la cabeza, o criticarte y reírse de ti en una situación como la de, por ejemplo, el Capitán Lasaña. El Capitán Lasaña, en sus orígenes, el personaje era yo mismo. Pero bueno, ese personaje en el cómic no es más que una guía para llevarte por las historias. No tiene una personalidad quizás muy marcada, pero los personajes de alrededor sí. Los personajes de alrededor tienen que ser clavados, tienen que ser personajes que si van a actuar de una manera, actúen de esa manera siempre. Y la mejor forma era inspirarme en mi amigo para que siempre actuara el personaje así y no se me olvidara, porque es muy natural que se nos olvide. Si no pensamos en alguien en concreto, los personajes van a cambiar y mucho durante la historia. Una cosa es que evolucionen, pasa en algunas series de televisión. Puede evolucionar y ir aprendiendo algo o no, o evolucionando hacia un punto o tener un arco de personaje hasta que puede comportarse en algunos aspectos de manera diferente. Pero no debería pasar, debería ser igual, aunque aprenda cosas. Nuestra personalidad no cambia, tendemos a comportarnos de la misma manera y tendemos a responder a según qué situaciones igual. Entonces, el mejor ejemplo a seguir para crear personajes es nosotros mismos, nuestros amigos, la realidad. Hacedlo sobre todo en las primeras historias, después cogéis carrerilla y habrá personajes que puedan tener un poco de esto y un poco de aquel. Vale, y aún así, recomiendo que siempre tengan un poco de este y un poco de aquel y lo tengáis claro, ¿vale? Si van a ser dos personalidades diferentes o dos estilos que vais a fusionar en una persona, se puede hacer. Hay miles de personalidades, pero tened en cuenta que si os basáis en lo que conocéis, lo vais a hacer mucho mejor. Luego después lo vestís de cosas. Este personaje, el señor Efer, es un vulcanense, de Vulcano, pero donde todo era paz y tranquilidad en ese planeta y diplomacia y tal, él no lo era. Él fue expulsado de su planeta porque era un cabrón. así de claro. Entonces,
Ese un poco es la contrapartida de Spock que os decía, pero a la vez es mi amigo. Es mi amigo, sé cómo es, cómo actúa y no se me va a olvidar nunca. Porque de hecho pasan varios años que no puedo hacer el cómic o personajes del cómic y sé cómo se comportan, cómo les haría y siguen siendo los mismos. Ese es un poquito el truco fácil para crear personajes. A partir de ahí, vosotros mismos. Nos vemos la semana que viene, en el siguiente vídeo, depende de cuando veáis esto.